Mi nuera me sacó de mi propia casa 3 días después del funeral de mi esposo. Me dijo que ya no me necesitaban, que la casa era de ellos ahora, que yo debía irme a vivir con algún familiar. Me echó con una maleta y 500 pesos en la mano. Lo que ella no sabía es que esa casa, el negocio familiar, las cuentas bancarias, todo estaba a mi nombre. Y cuando el abogado le leyó los documentos 2 semanas después, su cara se puso del color de la muerte. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Me llamo Beatriz, tengo 65 años, y durante los últimos 40 años fui la esposa de Ramón, un hombre bueno que trabajó toda su vida para construir un negocio de refacciones automotrices en Puebla. Tuvimos un hijo, Javier, que se casó hace 10 años con una mujer llamada Sofía. Sofía nunca me cayó bien. Desde el día que la conocí, vi algo en sus ojos que no me gustó. Una dureza, una frialdad. Pero Javier la amaba, o eso pensaba, así que no dije nada. Acepté que entrara a la familia. Acepté que viviera en nuestra casa grande. Acepté todo porque quería que mi hijo fuera feliz. Ramón murió hace 3 semanas. Fue su corazón. Rápido. Sin aviso. Una mañana estaba desayunando conmigo, hablando sobre el negocio, y esa misma tarde ya no estaba. No tuve tiempo de despedirme. No tuve tiempo de decirle cuánto lo amaba una última vez. El funeral fue terrible. Lloré tanto que pensé que no podría seguir respirando. Javier lloraba también, pero Sofía, ella estaba seca, sin lágrimas, mirando su teléfono durante el servicio, como si estuviera esperando que todo terminara para poder hacer otra cosa. 3 días después del funeral, todavía estaba en shock. Todavía estaba en esa niebla de dolor donde todo se siente irreal. Estaba en mi habitación, acostada, mirando la foto de Ramón en mi buró. La casa estaba silenciosa. Javier había vuelto al trabajo. Solo estábamos Sofía y yo. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, tacones golpeando contra la madera. Se detuvo frente a mi puerta. No tocó. Solo entró. Me dijo que necesitábamos hablar, que había cosas que arreglar ahora que papá había muerto. Su voz no tenía compasión. Era fría, práctica. Me senté en la cama, secándome las lágrimas que no dejaban de caer. Le pregunté de qué quería hablar. Se cruzó de brazos. Me dijo que esta casa era muy grande para una persona sola, que yo ya no necesitaba tanto espacio, que Javier y ella habían hablado y habían decidido que era mejor que yo me fuera a vivir con algún familiar, con mi hermana en Veracruz tal vez, o que buscara un departamento pequeño. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que esta era mi casa, la casa donde había vivido durante 40 años, la casa donde había criado a Javier, la casa donde Ramón y yo habíamos construido nuestra vida. Sofía se rió. Fue una risa corta, cruel. Me dijo que yo estaba confundida, que la casa estaba a nombre de Ramón, que ahora que él había muerto, pasaba a su hijo, a Javier, y que Javier era su esposo, lo que significaba que la casa era de ellos, no mía. Sentí algo frío en el estómago. Le pregunté si Javier sabía de esto, si mi hijo realmente quería echarme de mi propia casa. Sofía se encogió de hombros. Me dijo que Javier estaba de acuerdo, que él también pensaba que era lo mejor, que yo necesitaba aprender a ser independiente, que había dependido de Ramón toda mi vida y ahora tenía que arreglármela sola. Le dije que no iba a irme, que esta era mi casa, que tenía derecho a estar aquí. Se acercó a mí, se inclinó, poniendo sus manos en el borde de la cama, su cara a centímetros de la mía. Me dijo que yo no tenía ningún derecho, que era una viuda sin ingresos, sin propiedades, sin nada, que había pasado toda mi vida siendo mantenida por mi esposo, y ahora que él no estaba, ya no servía para nada. Sus palabras me golpearon como cachetadas. No podía hablar, no podía ni siquiera protestar. Sofía se enderezó. Me dijo que tenía hasta mañana para empacar mis cosas y salir, que si no lo hacía por las buenas, ella misma llamaría a alguien para que me sacara,
que podía elegir irme con dignidad o irme arrastrada, pero que me iba a ir de todas formas. Salió de mi habitación dejando la puerta abierta. Escuché sus tacones bajando las escaleras. Escuché la puerta de entrada cerrarse. Se había ido, dejándome sola con mis lágrimas y mi dolor. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi cama, mirando alrededor de mi habitación. Las fotos de mi boda, las fotos de Javier cuando era bebé, los recuerdos de 40 años. Y pensé en cómo había llegado a esto. Cómo mi propia nuera podía ser tan cruel. Cómo mi hijo podía permitirlo. Al día siguiente, Javier llegó de trabajar temprano. Subió a mi habitación. Se veía incómodo. No me miraba a los ojos. Me preguntó si había pensado en lo que Sofía me dijo, si había decidido a dónde me iba a ir. Le pregunté si era verdad, si él realmente quería que me fuera, si después de todo lo que había hecho por él, esto era lo que recibía. Se quedó callado un momento largo. Luego me dijo que Sofía tenía razón, que yo necesitaba ser independiente, que la casa era muy grande para mí sola, que ellos querían empezar su propia familia aquí, que necesitaban el espacio. Le dije que yo era su madre, que acababa de perder a mi esposo, que lo único que pedía era un poco de tiempo para recuperarme, para decidir qué hacer con mi vida. Me miró finalmente, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón. No había amor ahí, no había compasión, solo había incomodidad, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Me dijo que lo sentía, que sabía que era difícil, pero que esta era la decisión que habían tomado, y que yo tenía que respetarla. Se fue sin decir nada más, y yo supe en ese momento que mi hijo había elegido a su esposa sobre su madre, que todo lo que había hecho por él durante 35 años no significaba nada comparado con lo que Sofía quería. Al día siguiente empaqué mis cosas, una maleta con ropa, otra con fotos y recuerdos. Sofía me esperaba en la puerta con 500 pesos en la mano. Me los dio como si fuera una limosna. Me dijo que fuera agradecida, que ella no tenía obligación de darme nada. Tomé el dinero, tomé mis maletas y salí de mi casa por última vez. Javier ni siquiera estaba ahí para despedirse. Sofía cerró la puerta detrás de mí con un golpe final. Me quedé parada en la calle con mis 2 maletas y 500 pesos, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, sintiéndome como una extraña en la vida que había construido durante 40 años. Pero lo que ellos no sabían, lo que iban a descubrir muy pronto, era que habían cometido el error más grande de sus vidas. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Para entender lo que pasó después, necesito contarles algo que Sofía y Javier no sabían. Algo que ni siquiera Ramón había mencionado en los últimos años, porque nunca pensó que sería necesario. Cuando Ramón y yo nos casamos hace 40 años, él tenía 25 y yo 22. Éramos jóvenes, enamorados, llenos de sueños. Él trabajaba en un taller mecánico. Yo era secretaria en una oficina. Ganábamos poco, pero éramos felices. 2 años después de casarnos, el dueño del taller donde trabajaba Ramón decidió jubilarse. Quería vender el negocio. Era una oportunidad perfecta. Ramón tenía la experiencia, tenía las habilidades. Lo que no tenía era el dinero. El precio era 100,000 pesos, una fortuna en ese entonces. Fuimos a 3 bancos pidiendo préstamos. Los 3 nos dijeron que no. Ramón no tenía suficiente historial crediticio. No teníamos propiedades para usar como garantía. No teníamos nada. Estábamos desesperados. Esa oportunidad iba a desaparecer. Alguien más iba a comprar el taller, y Ramón iba a seguir siendo empleado toda su vida. Entonces mi padre intervino. Era un hombre de negocios, dueño de una pequeña cadena de ferreterías. Tenía dinero y amaba a su hija. Me ofreció los 100,000 pesos, pero con una condición, que el negocio estuviera a mi nombre, no al de Ramón, al mío. Me explicó sus razones.
Dijo que si algo le pasaba a Ramón, si el negocio fracasaba, si había problemas legales, yo estaría protegida, que tener el negocio a mi nombre significaba que nadie podría quitármelo, que era una protección para mí y para cualquier hijo que tuviéramos. Ramón estuvo de acuerdo inmediatamente. Me dijo que confiaba en mí completamente, que él no tenía ego sobre quién era el dueño en papel. Lo importante era tener el negocio, trabajarlo juntos, construir algo para nuestra familia. Así que mi padre nos dio el dinero, compramos el taller y lo pusimos todo a mi nombre. El negocio, las herramientas, los contratos, todo. Durante los siguientes 40 años, ese taller creció. De un pequeño negocio de reparaciones, se convirtió en el distribuidor más grande de refacciones automotrices de Puebla. Ramón trabajó día y noche. Yo manejaba las finanzas, las cuentas, los contratos. Éramos un equipo. Cuando ganamos suficiente dinero, compramos nuestra casa. Una casa grande y hermosa en una buena zona de Puebla. También la pusimos a mi nombre, por las mismas razones: protección, seguridad. Luego nacieron las propiedades de inversión, 3 locales comerciales que rentábamos, un terreno en Cholula, todo a mi nombre. Ramón nunca se quejó, nunca pidió que transfiriéramos nada a su nombre. Confiaba en mí, sabía que yo nunca lo traicionaría, sabía que todo lo que era mío era nuestro. Y tenía razón, durante 40 años nunca hubo un solo problema. Manejamos todo juntos, tomamos todas las decisiones juntos. El hecho de que legalmente todo estuviera a mi nombre era solo un tecnicismo, un papel, nada más, hasta que él murió. Y de repente, ese tecnicismo se volvió lo más importante del mundo. Cuando Sofía me echó de la casa, yo estaba tan en shock, tan devastada por la muerte de Ramón, que no pensé claramente. Solo quería salir de ahí, alejarme del dolor, alejarme de la crueldad. Tomé un taxi al centro de Puebla. Entré al primer hotel que vi. Era un lugar modesto pero limpio. Pagué por una semana con los 500 pesos que Sofía me había dado. Me quedaban 50 pesos. Me senté en la cama de ese cuarto de hotel y finalmente, por primera vez desde que Ramón murió, pensé con claridad. Recordé los documentos. Recordé que todo estaba a mi nombre. Recordé que Sofía estaba equivocada, terriblemente equivocada. Al día siguiente, temprano en la mañana, fui al despacho del licenciado Méndez. Era el abogado de la familia. Había manejado todos nuestros asuntos legales durante 20 años. Conocía cada documento, cada propiedad, cada cuenta. Cuando le conté lo que había pasado, su cara se puso seria, muy seria. Me preguntó si Javier sabía que todo estaba a mi nombre. Le dije que no sabía, que nunca había sido un tema de conversación, que Ramón y yo simplemente manejábamos todo y nunca sentimos la necesidad de explicarle los detalles legales a nuestro hijo. El licenciado Méndez abrió sus archivos, sacó todos los documentos, la escritura de la casa, los papeles del negocio, los títulos de las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Absolutamente todo estaba a mi nombre. Beatriz Morales de García. No había nada a nombre de Ramón, nada a nombre de Javier, nada que pudieran heredar legalmente, porque todo ya era mío. El licenciado me explicó la situación legal. Cuando Ramón murió, lo único que pasó a ser parte de su herencia fueron sus pertenencias personales, su ropa, su reloj, su auto, cosas pequeñas. Todo lo demás ya era mío. Y seguía siendo mío. Le pregunté qué significaba eso para la casa, para el negocio. Me dijo que significaba que Sofía y Javier no tenían ningún derecho sobre nada, que vivían en mi casa, trabajaban en mi negocio, y que yo podía sacarlos cuando quisiera. Sentí algo extraño en ese momento. No era felicidad, no era alivio, era algo más oscuro, algo que había estado creciendo desde que Sofía me humilló. Desde que mi hijo me dio la espalda, era justicia, fría, implacable, justa. Le pregunté al licenciado cuándo podíamos actuar, cuándo podíamos decirles la verdad. Me dijo que podíamos hacerlo inmediatamente,
que solo necesitaba mi autorización para proceder, para enviar las notificaciones legales, para iniciar el proceso de desalojo si era necesario. Le dije que esperara una semana, que quería que Sofía y Javier se sintieran seguros primero, que quería que se sintieran dueños, que hicieran planes, que se imaginaran su futuro en mi casa. Y entonces, cuando estuvieran más confiados, cuando pensaran que habían ganado, ahí los golpearía con la verdad. El licenciado asintió. Entendía lo que yo quería hacer y no me juzgó por ello. Durante esa semana me quedé en el hotel, comí poco, dormí poco, pero pensé mucho. Pensé en todo lo que había sacrificado, en todas las veces que había puesto a Javier primero, en todos los años que había trabajado lado a lado con Ramón para construir algo para nuestra familia, y ellos me habían echado como basura. El tercer día, mi hermana Mariana me llamó. Vive en Veracruz. Javier le había llamado, diciéndole que yo necesitaba un lugar donde quedarme, que había decidido mudarme, que necesitaba un cambio después de la muerte de Ramón. Mariana me preguntó si era verdad. Le conté la verdad, todo, desde la muerte de Ramón hasta ser echada de mi propia casa. Mi hermana estaba furiosa. Me dijo que fuera a Veracruz, que viviera con ella, que dejara que los abogados manejaran todo. Le agradecí, pero le dije que no, que necesitaba estar aquí, que necesitaba ver sus caras cuando descubrieran la verdad. El quinto día, el licenciado Méndez me llamó con noticias. Había ido al negocio de refacciones, había hablado con el gerente, le había preguntado cómo iban las cosas. El gerente le contó que Javier había llegado el día anterior anunciando grandes cambios, que ahora que él era el dueño iba a modernizar todo, iba a despedir a varios empleados viejos que ganaban mucho, iba a renegociar contratos, iba a hacer las cosas a su manera. Los empleados estaban preocupados. Muchos habían trabajado ahí durante 20, 30 años. Eran como familia. Y ahora Javier los iba a echar para ahorrar dinero. Sentí rabia. Esos empleados eran leales, trabajadores. Habían ayudado a construir ese negocio. Y Javier los iba a tirar como si no valieran nada. El sexto día una vecina me llamó. Una señora mayor que vivía en la casa de al lado. Me dijo que necesitaba decirme algo. Había visto camiones de mudanza en mi casa. Sofía estaba redecorando. Había botado todos mis muebles. Los muebles que Ramón y yo habíamos comprado durante 40 años. Las fotos familiares. Todo. Lo había tirado a la basura como si no tuviera valor. Estaba poniendo muebles nuevos, modernos, caros. Estaba borrando cualquier rastro de que Ramón y yo alguna vez habíamos vivido ahí. La vecina me dijo que lo sentía mucho, que no podía creer lo que Javier estaba permitiendo que pasara. Le agradecí por llamarme. Y añadí otro motivo a mi lista de razones para lo que estaba por hacer. El séptimo día, le dije al licenciado Méndez que procediera, que enviara los documentos, que les hiciera saber la verdad. Esa tarde, un notario apareció en mi casa, bueno, en mi casa. Tocó la puerta. Sofía abrió sonriendo, pensando que tal vez era el diseñador de interiores que había contratado. El notario le entregó un sobre. Le dijo que eran documentos legales importantes, que necesitaba firmar que los había recibido. Sofía firmó todavía sonriendo. Cerró la puerta. Abrió el sobre. Sé lo que pasó después porque el licenciado Méndez me contó. Sofía leyó los documentos. Primero con confusión, luego con incredulidad, finalmente con horror. Llamó a Javier gritando. Él estaba en el negocio pero volvió corriendo a casa. Leyó los documentos también. Los documentos eran simples, eran copias certificadas de todas las escrituras, de todos los títulos de propiedad, de todas las cuentas bancarias. Y en cada uno claramente visible estaba mi nombre. Beatriz Morales de García, propietaria única. También había una carta del licenciado Méndez. Explicaba la situación legal con términos muy claros. Explicaba que ellos no tenían ningún derecho sobre nada, que estaban viviendo en propiedad privada sin permiso del dueño, que estaban operando un negocio sin autorización legal del propietario, y al final había una notificación formal. Tenían 30 días para desalojar la propiedad.
Si no lo hacían voluntariamente, se procedería con un desalojo legal forzado. El licenciado me llamó esa noche. Me dijo que Javier había ido a su oficina furioso, que había gritado que esto era imposible, que su padre era el dueño, que él era el heredero. El licenciado le había mostrado los documentos originales, los había puesto todos sobre el escritorio. Le había explicado pacientemente que su padre nunca había sido el dueño legal de nada, que todo siempre había estado a nombre de su madre, que era una estructura legal que Ramón había aceptado y apoyado durante 40 años. Javier le preguntó si había alguna manera de pelear esto, de reclamar algo. El licenciado le dijo que no, que era claro, que era legal, que no había ninguna ambigüedad. Javier se fue de la oficina destrozado, llamó a Sofía, le contó todo. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Javier. Fue la primera vez que me llamaba desde que me había echado de la casa. Su voz sonaba diferente, temblorosa, asustada. Me preguntó si era verdad, si realmente todo estaba a mi nombre. Le dije que sí, que siempre había estado a mi nombre, desde el principio. Hubo un silencio largo. Luego me preguntó por qué nunca me lo había dicho, por qué había permitido que me echaran si yo era la dueña. Le dije la verdad, que quería ver hasta dónde llegarían, que quería ver si realmente me amaba o si solo me veía como un obstáculo, y que ahora tenía mi respuesta. Me suplicó que reconsiderara, que era su madre, que él era mi único hijo, que podíamos arreglar esto, que habíamos cometido un error pero que podíamos corregirlo. Le pregunté si Sofía estaba ahí escuchando. Se quedó callado. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Le dije que tenía 30 días, que después de eso, si no se habían ido, los sacarían por la fuerza. Y colgué. No dormí esa noche, no porque me sintiera mal por lo que estaba haciendo, sino porque finalmente, después de días de dolor y humillación, sentía que tenía el control de nuevo. Ellos habían pensado que yo no era nada, que era solo una viuda indefensa, que podían pisotearme y yo simplemente lo aceptaría. Pero estaban a punto de aprender la lección más cara de sus vidas. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Los siguientes días fueron un caos para ellos. Y yo lo supe todo porque el licenciado Méndez me mantenía informada y porque la gente del negocio, empleados leales que me conocían desde hacía décadas, me llamaban para contarme todo. Sofía intentó ir al banco donde supuestamente Ramón tenía las cuentas del negocio. Intentó acceder a los fondos. Le dijeron que no tenía autorización, que la cuenta estaba a nombre de Beatriz Morales de García, que solo yo podía acceder. Intentó ir a la oficina del registro público. Pensó que tal vez los documentos del licenciado estaban mal, que tal vez había algún error. Le mostraron los mismos documentos, todo a mi nombre, sin excepciones. Javier intentó hablar con los proveedores del negocio, intentó firmar contratos nuevos como si fuera el dueño. Los proveedores, confundidos, llamaron al licenciado Méndez para verificar. Les confirmó que Javier no tenía autoridad legal para firmar nada, que todos los contratos debían pasar por mí. El negocio se paralizó. Nadie sabía quién podía tomar decisiones. Los empleados estaban confundidos. Los clientes empezaron a preguntar qué estaba pasando. Al quinto día después de la notificación, Sofía apareció en mi hotel. No sé cómo supo dónde estaba. Tal vez le preguntó a Mariana. Tal vez contrató a alguien para seguirme, no importa. Tocó a mi puerta como si estuviera golpeando para derribarla. Abrí. Estaba furiosa. Su cara estaba roja. Su cabello, normalmente perfecto, estaba desarreglado. Me gritó. Me dijo que yo era una víbora, que había planeado esto desde el principio, que había engañado a Ramón para poner todo a mi nombre, que era una manipuladora, una mentirosa. La dejé gritar. Cuando terminó, le pregunté si había terminado. Me miró con odio. Le dije que se fuera, que tenía 28 días más antes de que la sacaran de mi casa. Me dijo que iba a pelear esto, que iba a conseguir abogados, que iba a demostrar que yo había manipulado a Ramón,
que iba a quitarme todo. Le dije que lo intentara, que gastara todo el dinero que quisiera en abogados, pero que la verdad era simple. Yo era la dueña legal de todo. Siempre lo había sido, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Se fue dando un portazo, pero antes de irse, se volteó. Me dijo que Javier nunca me perdonaría, que había perdido a mi hijo por esto. Le dije que yo no había perdido a mi hijo, que él me había perdido a mí cuando eligió echarme de mi propia casa 3 días después de enterrar a mi esposo. Al 10º día, Javier vino solo, sin Sofía. Tocó mi puerta suavemente. Cuando abrí, vi que había estado llorando. Tenía ojeras profundas, se veía destrozado. Me pidió que habláramos. Le dejé entrar. Se sentó en la única silla del cuarto. Yo me quedé de pie. Me dijo que lo sentía, que había cometido el peor error de su vida, que Sofía lo había presionado, que ella quería la casa, que ella le dijo que yo estaría mejor con mi hermana, que él no había querido hacerme daño. Le pregunté si eso era una disculpa o una excusa. Se quedó callado. Luego me preguntó qué necesitaba hacer para arreglar esto, para que yo le perdonara. Le dije la verdad, que no sabía si podía perdonarlo, que me había echado de mi casa cuando más lo necesitaba, que había dejado que su esposa me tratara como basura, que había planeado despedir a empleados leales solo para tener más dinero, que había botado todos mis recuerdos a la basura como si mi vida con su padre no valiera nada. Me dijo que no sabía que Sofía había botado mis cosas, que él estaba en el trabajo cuando pasó, que cuando volvió y vio lo que había hecho, pelearon, que él quería recuperar mis fotos pero ya era tarde. El camión de basura ya se las había llevado. Le pregunté por qué no me había llamado antes, por qué esperó hasta que recibió la notificación legal para contactarme. No supo qué responder. Le dije que tenía una opción. Podía divorciarse de Sofía. Podía volver a trabajar conmigo como empleado, no como dueño. Podía demostrarme durante años que había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, algún día yo consideraría perdonarlo y dejarle algo cuando yo muriera. O podía quedarse con Sofía. Podía salir de mi casa en 20 días y nunca volver a hablarme. Me preguntó si realmente lo haría, si realmente desheredaría a mi único hijo. Le dije que ya lo había hecho, que el testamento nuevo estaba firmado, que todo iba para instituciones de caridad, para empleados leales, para gente que me había tratado con respeto y dignidad, no para él. Se levantó, me miró con lágrimas en los ojos, me preguntó cómo podía ser tan cruel. Le dije que no era crueldad, era justicia, y que había aprendido de los mejores. Se fue sin decir nada más. Al día 15, recibí una llamada del licenciado Méndez. Javier y Sofía habían contratado a un abogado. Estaban intentando pelear. Alegaban que todo era propiedad marital, que aunque estuviera a mi nombre, había sido adquirido durante el matrimonio con Ramón, así que debía ser parte de la herencia. El licenciado me dijo que no me preocupara, que ese argumento no funcionaría, que en México, cuando las propiedades están claramente a nombre de una persona con documentación apropiada, esa persona es la dueña. Punto. Pero me advirtió que podrían retrasar el desalojo, que podían pedir extensiones, que podían hacer que esto durara meses. Le dije que no me importaba, que tenía tiempo, que había esperado 40 años para construir todo esto. Podía esperar unos meses más para recuperarlo. Al día 20, las cosas se pusieron feas. Sofía comenzó a llamarme, no una vez, no 2 veces, 10, 15 veces al día. Dejaba mensajes de voz largos, algunos gritando, otros llorando, algunos amenazando, otros suplicando. Me decía que no podían encontrar dónde vivir, que nadie les quería rentar porque no tenían dinero para el depósito, que ella tenía derecho a esa casa porque había vivido ahí durante 10 años. No le respondí ningún mensaje. Al día 25 aparecieron en el hotel de nuevo, esta vez los 2 juntos. El personal del hotel me llamó antes de dejarlos subir. Les dije que los dejaran venir. Entraron a mi cuarto. Sofía ya no estaba furiosa.
Estaba desesperada. Javier se veía peor que la última vez, como si no hubiera dormido en días. Me dijeron que no tenían a dónde ir, que habían buscado por toda Puebla y no podían pagar una renta, que el poco dinero que Javier ganaba como doctor no era suficiente para el tipo de casa que necesitaban. Les pregunté por qué necesitaban una casa tan grande. ¿Por qué no podían vivir en algo más modesto como hacía la mayoría de la gente? Sofía me miró con resentimiento. Me dijo que ellos no eran como la mayoría de la gente, que tenían un estándar, una imagen que mantener. Le dije que tal vez era tiempo de bajar ese estándar, de vivir según sus medios reales, de aprender lo que significaba ganarse las cosas en lugar de tomarlas de otros. Javier me suplicó. Me dijo que era su madre, que tenía que ayudarlo, que él era mi sangre. Le dije que la sangre no significaba nada sin respeto, sin amor, sin lealtad, y que él había demostrado no tener ninguna de esas cosas cuando me echó de mi casa. Me ofrecieron un trato. Dijeron que saldrían de la casa si yo les daba dinero, 100,000 pesos para establecerse, para rentar algo mientras encontraban cómo continuar. Los miré con incredulidad. Me estaban pidiendo que les pagara para que salieran de mi propia casa. La audacia era asombrosa. Les dije que no recibirían un solo peso de mí, que tenían 5 días para salir o enfrentarían el desalojo forzoso. Sofía explotó. Me gritó que yo era una vieja amargada, que estaba sola y así me iba a morir, sola y resentida, que mi propio hijo me odiaba ahora y era mi culpa. Le dije que prefería morir sola con dignidad que vivir rodeada de gente que solo me quería por lo que podía darles. Javier intentó calmar a Sofía, pero ella estaba fuera de control. Seguía gritándome, diciéndome cosas horribles, culpándome de todo. Finalmente le dije que se fueran, que llamaría a seguridad si no salían inmediatamente. Javier la sacó a la fuerza, pero antes de irse, se volteó hacia mí. Me miró con algo que no había visto antes. No era amor, no era resentimiento, era miedo. Miedo de lo que iba a pasar, miedo de perderlo todo. Y en ese momento me di cuenta de algo. Mi hijo nunca me había amado por quien era. Me había amado por lo que yo le daba, por la seguridad, por el dinero, por la casa, y ahora que todo eso se iba, él no sabía cómo relacionarse conmigo. El día 30 llegó. Era el último día del plazo. El licenciado Méndez me llamó temprano en la mañana. Me preguntó si quería proceder con el desalojo. Le pregunté si Javier y Sofía habían salido de la casa. Me dijo que no, que todavía estaban ahí, que aparentemente habían decidido que yo estaba blufando, que no me atrevería a sacar a mi propio hijo a la fuerza. Le dije que procediera, que llamara a las autoridades, que los sacaran. A las 10 de la mañana, una patrulla de policía llegó a mi casa. Con ellos iba un oficial judicial. Tocaron la puerta. Sofía abrió. Les mostraron la orden de desalojo. Le dieron 30 minutos para empacar lo esencial y salir. Lo demás sería sacado después y guardado en una bodega por 10 días. Si no lo recogían en ese tiempo, sería desechado. Sofía intentó cerrarles la puerta. Los oficiales la detuvieron. Le explicaron que tenían autoridad legal, que podía salir por las buenas o por las malas, que la decisión era de ella. Javier apareció detrás de Sofía. Le dijo que se calmara, que esto estaba pasando, que no podían evitarlo. En 30 minutos salieron de la casa, con 2 maletas cada uno. Igual que como yo había salido 3 semanas antes. Los oficiales cerraron la casa con llave. Le dieron las llaves al licenciado Méndez. Él me llamó inmediatamente. Me preguntó si quería volver a mi casa ahora. Le dije que todavía no, que mandara un equipo de limpieza primero, que fumigaran, que sacaran todos los muebles que Sofía había puesto, que devolvieran la casa a como era antes, o al menos lo más cercano posible. Me dijo que se encargaría de todo. 2 días después, el licenciado me llamó de nuevo. Tenía noticias sobre el negocio. Los empleados que Javier había amenazado con despedir querían saber qué iba a pasar. Si yo iba a cerrar el negocio, si iban a perder sus trabajos.
Les dije que los reuniera a todos, que iba a ir al negocio al día siguiente para hablar con ellos. Esa noche no dormí, no por miedo o arrepentimiento, sino porque finalmente, después de semanas de dolor, estaba empezando a sentir algo parecido a la paz. Volví a mi casa una semana después del desalojo. El equipo de limpieza había hecho un trabajo increíble. Habían sacado todos los muebles modernos de Sofía. Habían recuperado algunos de mis muebles viejos que estaban en la bodega del sótano. La casa no estaba exactamente como antes, pero se sentía como mía de nuevo. Caminé por cada habitación. La cocina donde había preparado miles de comidas. La sala donde Javier había dado sus primeros pasos. El estudio donde Ramón y yo solíamos sentarnos por las noches a revisar las cuentas del negocio. Me senté en mi cama. La misma cama donde Sofía me había dicho que me fuera. Y lloré. No de tristeza, de alivio. Estaba en casa. Estaba de vuelta donde pertenecía. El negocio continuó operando. Llamé a todos los empleados y les aseguré que nadie sería despedido, que el negocio seguiría funcionando como siempre, que nada cambiaría excepto que ahora sería más claro quién era la dueña. Ellos me aplaudieron. Algunos lloraron. Me dijeron que siempre habían sabido que yo era la verdadera jefe, que Ramón siempre les había dicho que yo era la inteligente del matrimonio. Contraté a un nuevo gerente, alguien joven, capaz, honesto. Le di parte de las ganancias como incentivo. El negocio empezó a crecer de nuevo. Javier intentó llamarme varias veces en los meses siguientes. Al principio lo ignoré. Luego, después de 3 meses, contesté. Me dijo que se había divorciado de Sofía, que finalmente había visto quién era ella realmente, que lo sentía, que quería una oportunidad para reconstruir nuestra relación. Le pregunté dónde estaba viviendo. Me dijo que en un departamento pequeño, que estaba trabajando en otro hospital, que estaba empezando de nuevo. Le dije que me alegraba por él, que reconstruir era bueno, pero que nuestra relación tomaría tiempo, mucho tiempo, que no podía simplemente perdonar y olvidar. Me preguntó si alguna vez podría perdonarlo completamente. Le dije que no lo sabía, que el tiempo diría, pero que si realmente había cambiado, si realmente había aprendido algo de todo esto, tal vez había esperanza. Eso fue hace 6 meses. Ahora Javier me visita una vez por semana. Cenamos juntos, hablamos. Poco a poco estamos reconstruyendo algo. No sé si alguna vez será lo que era antes. Probablemente no, pero es algo. Cambié mi testamento de nuevo. Dejé el negocio para ser repartido entre los empleados más antiguos cuando yo muera. La casa va para una fundación que ayuda a viudas. Las otras propiedades se venderán y el dinero irá a caridad. Para Javier dejé algo pequeño, lo suficiente para que sepa que no lo he olvidado, pero no lo suficiente para que alguna vez piense que puede vivir de mi dinero de nuevo. La lección más importante que aprendí de todo esto es simple. Nunca dejes que nadie te trate como si no valieras nada. No importa si es familia, no importa si los amas. Si no te respetan, si no te valoran, entonces no merecen estar en tu vida. Y a veces la única manera de enseñarles tu valor es mostrarles lo que pierden cuando te tratan mal. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. ¿Crees que fui muy dura con mi hijo? ¿O hice lo correcto? Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.